Bueno, estamos en nuestra serie de ¿Por qué no soy? Y esta es una serie donde estamos viendo las razones de por qué no soy varias cosas distintas en cuanto a cosmovisión. ¿Por qué no soy agnóstico? ¿Por qué no soy ateo? Vimos 3 clases de eso. Vamos a ver después por qué no soy hindú, por qué no soy testigo de Jehová. Y vamos a ahora a seguir en esta parte de por qué no soy agnóstico. Y veíamos que un agnóstico es la persona que dice, bueno, yo no creo en Dios, no estoy seguro que no existe Dios, pero no creo en Él porque no creo que haya suficiente evidencia de la existencia de Dios. Y platicaba hace un par de días con una señora, o señorita, no sé, que se identificaba ella como agnóstica. Y me decía, es que yo no creo en Dios porque nadie sabe si Dios existe y tampoco es posible saberlo. Fíjense, no sé si Dios existe y tampoco es posible saberlo. A mí me parece curioso que la gente diga eso, porque si no si sabe que no se puede saber, mi pregunta para ella es, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe que no se puede saber? Esta gente debería ser un poco más agnóstica de su propio agnosticismo. Debería dudar de lo que creen un poco más. Y eso es lo que vamos a ver un poco hoy. ¿Se acuerdan? Hace un par de clases les hablaba de la importancia de las palabras y de los significados que damos a las palabras. ¿Y se acuerdan que vimos un ejemplo del juicio que tuvo Mark del benceno? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esto fue una compañía de petróleo. Voy a hacer un poquito al lado de esto para no mojar todo. Pero resulta que, y aquí tengo, va a ser un poco de regadero, pero no importa. Fue una compañía de petróleo que hizo una perforación, y esta perforación atravesó un manto acuífero de agua potable, y sucede que esta perforación empezó a contaminar el agua, el manto acuífero, porque se le hizo una ruptura al tubo. Entonces esto fue hace unos años, estaban en el juicio viendo a ver si realmente la compañía había sido negligente con su manejo de esta situación, porque no le avisaron a nadie, y durante años la gente estuvo tomando de esa agua, al punto que hubo varios, incluso niños, que se enfermaron de leucemia, que está relacionado el uso del el envenenamiento por benceno con el cáncer, con la leucemia. Entonces estaba el abogado analizando a uno de los testigos, y el testigo dijo, como 25 veces dijo, bueno, es que hubo una pequeña fuga, y hubo una fuga en el tubo y la fuga en el tubo. Y Mark le dijo, no fue una fuga, fue una ruptura del tubo. Fue una ruptura de 6 pulgadas donde estuvo el hidrocarburo fugándose al manto acuífero. Eso fue lo que sucedió. Y el otro dice, bueno, potato. Para los que unos es una fuga, los otros es una ruptura, fue una fuga, fue lo que pasó. Él dice, no. Bueno, al día siguiente hizo el análisis y trajo un globo, y en este globo dijo, ok, esto es lo que usted está diciendo. Lo que usted está diciendo es que hubo una fuga. A ver si no me baño aquí. No sé si los que están adelante. Ahí está. ¿Ven la fuga? Eso es una fuga. No sé si en la cámara se va a alcanzar a ver. Ahí está la fuga. Eso es una fuga, ¿sí o no? ¿Sí? Ok, vean la diferencia con una fuga y una ruptura.
¿Sí? Lo que él decía es una fuga. No se preocupe, no llega hasta allá, no es Shamu tampoco. Esto es una ruptura. Eso es lo que le pasó al tubo. Entonces, las palabras y las definiciones tienen importancia, tienen significado, y debemos tener cuidado cuando usamos las palabras. Les decía hace un tiempo que ahora mucha gente está tratando de redefinir su ateísmo, incluso el agnosticismo, y yo estoy de acuerdo que hay varios tipos de agnóstico. El agnóstico que les describía hace un momento es el agnóstico cerrado, es el que dice, no sabemos si Dios existe y no podemos saberlo tampoco. Yo creo que sí se puede saber, y eso es lo que estamos viendo en esta serie, en esta clase. Entonces, veamos un recuento de lo que hemos hecho. Estamos viendo y evaluando la evidencia a favor y en contra, como si estuviéramos en un juicio y ustedes fueran un jurado. Y vamos a sopesar diferentes tipos de evidencia basándonos en nuestras percepciones de la realidad. Vamos a ver algunas percepciones positivas. Por ejemplo, ya vimos por qué existe el bien y el mal de manera objetiva, de dónde vienen, cuál es el fundamento de la moralidad. Vimos también por qué existe la belleza. Bueno, esto decíamos, puede ser de un lado de la balanza. La verdad es que yo creo que se cancela. Y vimos también el concepto de por qué es importante la justicia, por qué tenemos como seres humanos ese sentido de justicia tan arraigado, tan metido. ¿Por qué es importante esto para nosotros como seres humanos? ¿Por qué cuando se nos mete un carro enfrente decimos, eso no es justo? ¿Por qué en la repartición de las canicas cuando éramos niños y le tocaba uno más a nuestro hermano decíamos, papá, eso no es justo? ¿Sí? Una frase favorita aquí, it's not fair, no es justo. ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso de nuestros hijos? Tenemos ese sentido de justicia arraigado. Y ahora lo que vamos a ver es, vamos a ver también por qué hay una base para la dignidad humana y el honor en nuestra sociedad. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué valoramos a la humanidad de manera única? ¿Por qué hacemos una diferencia entre los animales y nosotros? ¿Por qué tiene más valor un ser humano o un bebé que un simio o una cucaracha? ¿Por qué tiene sentido la vida o no tiene sentido? ¿De dónde sacamos sentido a la vida? Y último, vamos a ver después, ¿por qué mis acciones no cumplen con mis propios estándares? ¿Quién empezó una dieta en enero? Aparte de mí. No me dejen solo ahí con la torta acá. Yo ya soy 25 días. ¿Ya 25? Buenísimo. Y vamos a ver también algunas percepciones negativas, es decir, estos son los que entendemos como objeciones a la existencia de Dios. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué no vemos a Dios? ¿Por qué se mantiene oculto? ¿Por qué no pone en cada célula pone ahí hecho por Dios? ¿O por qué no pone en las estrellas, pone ahí, hola, soy Dios, sí existo? ¿Por qué hay a veces oraciones que pensamos o sentimos que no son contestadas? ¿Cómo se compaginan Dios y la ciencia? ¿Está peleado Dios con la ciencia o no? Vamos a ver esto, pero hoy les decía, hasta ahora hemos visto las primeras tres. Vimos que la importancia de la justicia en nuestra sociedad y en nosotros como seres humanos está arraigada. Vimos la moral objetiva y pienso que esto nos mueve la balanza hacia el lado de la existencia de Dios, a favor de la existencia de Dios. Y hoy vamos a ver tres más. Vamos a ver si alcanzamos a ver estos tres. ¿Por qué hay base para la dignidad y el honor? ¿Por qué valoramos a la humanidad de manera única? ¿Y por qué tiene sentido y significado la vida? Esos son los que vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? ¿Aclaración? ¿Sugerencia? Por ahí me sugirieron uno bueno que podemos a lo mejor ver. ¿Por qué no soy o debería ser, qué?
Masón. Está interesante, ¿no? Podemos ver. Se puede. Entonces veamos por qué hay una base para la dignidad y el honor o no. ¿Quién tiene de ustedes familiares en las fuerzas militares o alguno de ustedes ha estado en las fuerzas militares? ¿No? Bueno, mis abuelos estuvieron ambos en la Segunda Guerra Mundial, fueron voluntarios y vieron cosas indecibles. Mi abuelita fue conductora de ambulancia y fue una de las primeras que llegó a responder cuando empezaron a descubrir los aliados en su avance, los campos de concentración nazis. Y yo tengo sus memorias y cuando ella empezó a escribir acerca de sus memorias, llegó un momento en que dejó de escribir porque no pudo seguir más describiendo lo que vio en estos campos de concentración, porque ella tuvo que, obviamente junto con otros, ocuparse de estas personas. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene dignidad. Vemos al ser humano como algo diferente a los animales, pero en la cosmovisión o en la perspectiva que dice que no hay Dios, y hoy va a ser el día de los experimentos porque traigo otro. En esta perspectiva sin Dios, déjenme decirles un poco lo que... Perdón, traigo la garganta un poco mal. Lo que dice este hombre se llama Skinner, y Skinner fue ya murió, pero fue un científico que escribió un bestseller, y en este bestseller se llamó, de hecho existe en español, se llama Más allá de la libertad y la dignidad. Este libro vendió más de 1 millón de copias, por lo menos aquí en Estados Unidos. Estas son las conclusiones de Skinner cuando habla de esto. Él dice, primero, no hay Dios. Dios no existe. Dios es una ilusión. Esa fue una de sus conclusiones. La otra fue, como hemos dicho, la conclusión lógica de él es, somos sacos de químicos. El ser humano es un saco de químico complejo, pero a fin de cuentas somos sacos de químicos. Y finalmente, como somos sacos de químicos, tampoco tenemos libre albedrío. Simplemente estamos reaccionando a los impulsos externos y a nuestra química en nuestro cerebro, pero realmente no hay libre albedrío. Es más, déjenme hacer otro experimento. Les digo, hoy es el día de los experimentos. ¿Más agua? No voy a mojar a nadie ahora. A lo mejor me mojo yo. Ok. Lo que concluyó Skinner es que básicamente somos reacciones químicas en movimiento. Cuando ustedes tienen un pensamiento, no es realmente un pensamiento, sino que es simplemente química en la cabeza, impulsos eléctricos y electricidad y química que está haciendo cosas en nuestra cabeza, pero a fin de cuentas es una reacción química. Si yo tomo vinagre y tengo aquí un poco de vinagre, de hecho es el mismo tipo de, hasta la misma marca encontré, miren. Es vinagre, es decir, es ácido acético, si le damos un nombre químico. Es un químico, ahí tengo químico. Y por acá tengo otro químico que son bicarbonato. Entonces lo que dice Skinner es, lo que sucede en nuestros cuerpos y en nuestras mentes todo el tiempo es básicamente esto. Es más, necesito un voluntario. ¿Quieres ser mi voluntaria? ¿Sí? ¿No? ¿No hay otro pequeño voluntario por ahí? Órale, Alex. Un pequeño voluntario. Vas a agarrarle esto, le vas a echar una cantidad generosa de eso. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a ser una reacción química que va a liberar, entre otras cosas, no más, pero así un
Bien, pero échale bastante. Más. Eso, dice Skinner, es lo que está pasando en su cabeza. Una reacción química. No es nada más ni nada menos que lo que sucede. Gracias, Alex. Aplauso para él. De aquí a graduación de químico analítico. No sé cómo va a limpiar esto después. Pero eso es lo que concluye Skinner. Somos básicamente bolsas de químicos que estamos reaccionando simplemente a nuestro entorno, a nuestro ambiente, y no hay libre albedrío. Él decía que nuestras elecciones no son elecciones realmente. Ustedes en la mañana tuvieron que hacer varias decisiones, ¿sí o no? Se levantaron y dijeron, ¿me duermo 5 minutos más o no? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué me voy a poner? Esposo, ¿cómo me veo? ¿Este zapato me queda mejor o me queda mejor este? ¿Sí o no hacen eso? Tomamos varias decisiones, pero lo que dice Skinner es, realmente tú no tienes decisiones que tomar, simplemente estás reaccionando a la química en tu cabeza. Entonces, por lo tanto, no existe el libre albedrío. ¿No va esto contra nuestras intuiciones más básicas? ¿Tengo yo la capacidad de escoger o no? Bueno, esto es lo que dice Noam Chomsky, un científico, un lingüista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, una institución muy, muy eminente. Y esto es lo que él dice, lo que él dijo un poco después acerca de las conclusiones de B.F. Skinner. Dijo esto en un libro, en una crítica que hizo, dijo: desde sus cátedras en 1947, Skinner ha estado luchando con estos y otros problemas relacionados, es decir, la existencia de Dios, el libre albedrío, cuál es la naturaleza del ser humano. Y dice, y sus resultados son nulos. No se han producido hipótesis científicas con pruebas de apoyo para sustanciar las afirmaciones extravagantes a las que él es adicto. En este momento no tenemos casi ninguna evidencia científica, ni siquiera los gérmenes de una hipótesis interesante sobre cómo el comportamiento humano es predeterminado. Me gusta la conclusión, dice, no tenemos ni los gérmenes de una conclusión de esto. Otro científico de la Universidad de Princeton, Edward Witten, escribió algo similar. Este hombre, si ven su currículum, tiene más doctorados y tiene más grados que un termómetro. En universidades como Oxford, Princeton y otras en Inglaterra, creo que en Cambridge también. Y este hombre es físico teórico. Y eso es lo que él dice acerca de la conciencia. Dice, pienso que la conciencia seguirá siendo un misterio. Tiendo a pensar que el funcionamiento del cerebro consciente será esclarecido en gran medida. Los biólogos y quizás los físicos entenderán mucho mejor cómo funciona el cerebro, pero ¿por qué existe algo que llamamos conciencia ligada a esto? Creo que seguirá siendo misterioso. Me parece mucho más fácil imaginar cómo podemos entender el origen del universo de lo que he imaginado cómo podremos entender la conciencia humana. Es un misterio. Hace unos días, hace 3 o 4 días, una persona nos puso ahí unos comentarios en la página de Facebook, de YouTube, y ahí donde ponemos los videos, y estaba hablando de la clase anterior. Y estábamos hablando de esto, de la cuestión del libre albedrío. Y yo le pregunté, déjame decirte, tú eres ateo, y en tu cosmovisión somos reacciones químicas. No somos nada mucho, somos simplemente
ácido acético con bicarbonato a niveles más complejos, pero a fin de cuentas eso somos. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Tú tienes libre albedrío o no? ¿Tienes la capacidad de escoger o no? Me dijo que sí. Le digo, ¿cómo así? Demuéstramelo con ciencia. ¿Qué es lo que tú pides? Es tu estándar. Demuéstrame científicamente que tienes libre albedrío a partir de químicos. No sé cómo funciona. Entonces tienes fe ciega de que tu cosmovisión te da ese permiso de tener libre albedrío, pero no sabes cómo funciona. No, pero es que ya lo sabremos después. Sí, pero ahora tienes fe ciega en que funciona el libre albedrío. Cuando tú mueves un brazo, ¿quién lo mueve? Estás simplemente respondiendo a los impulsos de tu cerebro, o tú tienes algo más allá de lo físico que le está diciendo a tu cerebro, mueve el brazo derecho. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Por lo menos cuando son honestos, los ateos van a decir, ¿sabes qué? Libre albedrío es una ilusión. Es lo que tienen que concluir. Tenemos la percepción de que tenemos libre albedrío, pero no es verdad. Somos químicos como el ácido acético con otros químicos. Ahora, César, tú estás aquí. Tú sabes de publicación de libros. Déjame preguntarte algo, y esto no lo ensayamos, pero cuando tú escribes un libro, ¿cómo se escoge la portada? Y lo que se va a poner en la portada, ¿es simplemente discreción del publicista o también el que escribe tiene voz y voto en decir, me gusta esta portada o no me gusta? ¿Cómo funciona eso? Sí, el escritor por supuesto que tiene... Él cree que tiene voz y voto. Ajá. Pero mucho tiene que ver pues la gente de marketing, lo que considera que va a ser tenga más probabilidades que el mercado que se venda, ¿no? Sí, se vende. Entonces, el marketing es importante. ¿Y el marketing qué es lo que hace? Trata de apelar a algo que la gente entiende, ¿no? Sí, estudia las probabilidades. Básicamente yo creo que eso tiene mucho que ver, inclusive hay algo de matemática en el asunto. Ajá. Porque una vez que uno identifica un mercado al que el producto va dirigido, póngase si va hacia niños, si va hacia adultos, si va hacia mujeres, entonces apelamos a lo que es más común, que a ese mercado le sea atractivo. Ajá. Para por consiguiente pues tenga más posibilidades dentro de un rack, si hablamos de libros, de muchos libros, que ese mercado al que nosotros queremos llegarle lo considere, tenga una empatía con su gusto. Excelente. Ok, gracias. Ahora, piensen en esto. Excelente, porque esto es a lo que quiero llegar. Vean la portada de este libro. Las conclusiones de Skinner son, no hay libre albedrío, no tiene usted capacidad de escoger. Pero, ¿qué dice aquí en letras pequeñas? No se alcanza a leer. Lo voy a hacer grande. Si usted tiene planes de leer un libro, un solo libro este año, este es probablemente el que usted debería escoger. Por un lado, la conclusión del libro es no tienes capacidad de escoger. Por el otro lado, en la portada, usted debería escoger leer este libro. Se autorrefuta. Para que se venda. Si la gente no escoge venderlo, no se va a vender el libro. Qué curioso, ¿no? Nos traicionan nuestras reacciones. Por un lado, estas personas dicen una cosa, pero cuando dicen a las pruebas me remito es cuando los traicionan sus... ¿sí? La mente los traiciona, o su química como dirían ellos. Entonces cuando vemos esto y cuando yo lo veo cotejado, veo la libre elección que yo tengo y la cotejo con el Dios judeocristiano, veo que Dios creó un mundo con causa y efecto, que hay consecuencias de nuestros actos
Y cuando nosotros somos irresponsables, es decir, no respondemos con ciertas normas que espera nuestra sociedad y que finalmente espera Dios de nosotros, cuando ustedes cometen una infracción de tránsito y los para el policía, ¿va a funcionar este pretexto? Va a decir, oiga, acabo de leer este libro de Skinner y Skinner dice que no tengo libre albedrío, así que fueron mis químicos que me hicieron pasarme el alto. ¿Creen que va a funcionar esa excusa? Porque todo mundo reconoce que tenemos capacidad de escoger, de elegir. ¿Tiene sentido o no? Bueno, tiene sentido en un mundo judeocristiano donde Dios creó un mundo con causa y efecto y donde el ser humano tiene responsabilidad, donde tenemos que dar cuenta de lo que hacemos. No podemos vivir la vida loca como querramos, sin consecuencias, porque hay efectos también. Existe libre albedrío real. Es algo que experimentamos todos los días, ¿sí o no? No nos vestimos igual todos los días. No comemos siempre lo mismo. Ya me cansé de pizza o de tacos. Vamos a comer chalupas. ¿No? Entonces, tenemos libre albedrío y por eso tenemos responsabilidad y también por eso existe la dignidad y el honor en nuestra sociedad. El ser humano tiene dignidad. Vamos a hablar, hace tiempo hablaba vamos a hablar ahorita de esto en un momento, pero mi conclusión como cristiano es esto. En un mundo que somos sacos de químicos, donde no tenemos libre albedrío, a mí se me hace algo imposible, porque va en contra de lo que yo experimento todos los días, al punto que les digo, muchos ateos quieren afirmar que somos reacciones químicas, pero al mismo tiempo, sí, tenemos libre albedrío, yo tengo la capacidad de escoger. No. O es una o es la otra, no pueden ser ambas. Escoja. Mi conclusión como creyente es esto: yo creo en la libre elección real. No creo ni por un momento que vivo en un mundo de ilusión sin libre albedrío verdadero. ¿Están de acuerdo o no? ¿Va de acuerdo con sus experiencias o no? Sí, el que es padre se ha dado cuenta que los hijos tienen libre albedrío. No los podemos programar. Ok, ahí está la computadora. Hijo, aquí está el chip, este es el programa de hoy. Y 10 en la escuela todos los días. 1 hora de electrónicos al día, eso es todo. ¿No? No. Tenemos que enseñarles, tenemos que educarles, tenemos que ir contra su libre albedrío. Y yo a veces me pregunto, yo creo que por eso algunos ateos abandonan su ateísmo después de que son padres, por varias razones diferentes. Pero por eso creo que esto es evidencia de la existencia de Dios. Hay una base para la dignidad y el honor en las personas. Ahora, veamos, ¿por qué valoramos la humanidad? Y les digo esto, se va un poco más la balanza hacia el lado de la existencia de Dios. Veamos la siguiente, ¿por qué valoramos la humanidad de forma única? ¿Por qué tenemos ese sentido de que el ser humano vale más que una cucaracha o que un simio? ¿Por qué es más valiosa la persona? Bueno, en un mundo, si vemos en un mundo sin Dios, según el materialismo, el ser humano, la cucaracha, el cangrejo, las esponjas y las moscas, llegamos aquí por el mismo proceso. ¿Por qué tiene más valor un bebé que una mosca?
¿Por qué tenemos ciertas reacciones? Por ejemplo, ¿saben quién es este hombre? Este hombre se llama Jeffrey Dahmer. Y este hombre tiene un gusto muy particular por comer gente. De hecho, ya murió. Pero él fue la inspiración para esta película del Silencio de los Inocentes. Y no voy a meterme en detalles porque hay pequeños por aquí, pero él eso es lo que le gustaba. Sus químicos en su cabeza le decían, comer un taco de sesos humanos es algo sabroso, con un buen Chianti. Eso es lo que su química le decía hacer. Pero sus reacciones a mí me dicen que lo vemos eso deplorablemente enfermo. Y sucede esto una vez, les digo, mis conversaciones con los ateos a veces son interesantes, debería grabarlas todas, pero le decía a uno, bueno, si somos sacos de químicos, ¿por qué no te comes a tu abuelita? ¿Ven las reacciones? Y lo estoy diciendo con una cara, pero eso es a lo que lleva a esta conclusión. Y decía, no, porque no voy a hacer eso. ¿Por qué no? Porque vas a desperdiciar todas esas proteínas y minerales. Oiga, hermano, entonces, ¿por qué en China se comen a los fetos? En China se comen a los fetos. Ahorita vamos a ver eso, sí. Sí, pero lo vemos como algo enfermo, ¿sí o no? Ahora, yo le decía a este hombre, bueno, no, es que hay problemas fisiológicos cuando el hombre come carne humana, ok. Como dicen en las taquerías, el perro no come perro, donde veas que no hay perros, ahí está bueno. Pero yo le decía, bueno, ¿por qué no se lo das, no alimentas a la abuelita, a los puercos y después te comes las chuletas? Si ven las caras que ponen. ¿Por qué? Porque hay ese sentido donde valoramos la humanidad de sentido único. Se fue la luz. Se fue la luz. Bueno, hubo una película que se llamaba El Soylent Verde. Se llamaba esta película. Sí, gracias. Resulta que ya había una sobrepoblación humana y ya que tú decidías que no querías vivir más, podías ir a este lugar, te ponían música clásica, te daban una buena comida y te procesaban después como alimento para la gente. ¿Por qué desperdiciar tanta, les digo, buena proteína? Un machacado de... Pero les digo, esas reacciones, y decía esta persona, no, es que yo no haría eso. ¿Por qué no harías eso? Ponte a pensar, ¿por qué el ser humano tiene dignidad y por qué tiene valor sobre los animales? Y una vez, les digo, platicando con un amigo ateo, me decía, no, es que no hay diferencia entre las cucarachas y los seres humanos. Les digo, ¿sabes qué? Ese es el primer paso siempre hacia el genocidio. La deshumanización del ser humano. Porque para primero eliminar a una raza completa, tienes que primero deshumanizarla. Y eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que sucedió en el régimen nazi, y eso es lo que ha sucedido en todos los demás genocidios en la historia. De hecho, los Hutus y los Tutsis en Ruanda, vean una película que se llama Hotel Ruanda, una de las razas empezó a llamar a los otros cucarachas, fue una guerra tribal. Y terminaron eliminando 10% de la población en Ruanda. Deshumanización. Entonces, cuando yo veo esto y pienso, bueno, algunos dicen, somos muy similares a los chimpancés. Bueno, déjenme decirles, se hizo un estudio hace unos años, tienen las notas bibliográficas en sus estudios, y estos simios, ¿qué es lo que hacían? Eran vegetarianos también, o sea, comían verduras y todo eso, pero ¿saben en qué consistía en algunos grupos la mayor parte de la dieta de los chimpancés? Monos. Changos, sus primos. No le veían ningún problema. Sí.
Obviamente no hay luz, pero si lo ven en línea va a estar en línea. Mis disculpas. Entonces, ¿qué sucede? Que yo creo que las reacciones, cuando yo hablo de estas cosas de una forma tan desfachatada y veo las reacciones de ustedes, me dicen, eso es lo que nos traiciona, nuestra reacción interior es lo que nos delata. Y por eso creo que en la cosmovisión judeocristiana tenemos una explicación, porque Dios hizo a la gente de manera única a su imagen y semejanza. Tenemos esa diferencia, que el ser humano, ¿por qué es más importante? ¿Por qué tiene más valor? Porque Dios sopló aliento de vida y lo hizo a su imagen. No quiere decir que somos diositos, como algunos quisieran decir. Quiere decir que hay ciertos atributos de Dios, como el libre albedrío, la capacidad de amar, el ser agentes morales, etcétera, etcétera, que nos dan una similitud con Dios y por eso nos da más valor. Algunos dicen, bueno, es que tienen más valor ciertos animales porque tienen conciencia. Bueno, le digo, entonces duerme a tu abuelita y ponle un tranquilizante, entonces ya te la puedes comer. Porque ya está inconsciente. ¿O a qué nos llevaría eso? ¿Que la gente más inteligente tiene más valor que la gente menos inteligente? ¿Tú tienes un coeficiente intelectual de 120? ¿Vales 40% más que el que tiene un coeficiente intelectual de 100? ¿O no? ¿Cuál es la conclusión de eso? Sería terrible esa conclusión. Entonces, por eso creo que en la cosmovisión cristiana decimos los humanos tienen valor inherente aparte del animal, porque somos creados a imagen de Dios. ¿Qué más? Bueno, tenemos esto. ¿Por qué valoramos la humanidad? Creo que también es parte de la balanza. Se sigue yendo la balanza hacia el lado de la existencia de Dios. Entonces ya vimos que la moral, la existencia de la justicia, la dignidad y el honor y el valor humano único. Son 4 piezas de evidencia que hemos sopesado. Y creo que se va a la balanza. Obviamente vamos a ver después las otras, pero vamos a seguir. Finalmente vamos a ver hoy por qué tiene sentido y significado la vida. Bueno, hay algunos ateos que son honestos y van a decirte, ¿sabes? Que cuando le preguntas, bueno, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de ser de el ser humano? ¿Para qué estamos aquí? Bueno, algunos dirían, no tiene sentido. Estamos aquí por un accidente simplemente y se acabó. Disfruta la vida. Y algunos dicen, bueno, tú puedes crear tu propio propósito. Y algunos tienen el propósito de hacer dinero. Otros tienen el propósito de ayudar a la gente. Pero hay quienes, como este hombre, Dahmer, que tienen el propósito de comer cerebro de gente con un Chianti. Y ese es el propósito de su vida. Para eso vivía él. ¿Y qué diferencia entonces hay entre él y una persona que dedica su vida a vivir en un orfanato, en el anonimato, ayudando a niños huérfanos? ¿Hay diferencia o no? Creo que todos estaríamos de acuerdo que sí hay una gran diferencia. Por eso cuando pienso en esto digo, bueno, si somos esta reacción química, ¿hay un gen o algo en la química que le dé significado a la vida simplemente? ¿Porque así lo decidimos? ¿Porque así lo decidiste tú? ¿Cuál es el significado, el sentido de la vida? Finalmente, en unos cuantos años ya no vamos a estar acá. En unos cuantos más ya la humanidad tampoco va a existir. ¿O se hizo la luz? ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Qué significado tiene la vida en un mundo de químicos? ¿Sí? ¿Qué significado tiene?
¿Alguien levantó la mano? Acá. Entonces, cuando yo pienso en la vida de químicos y cuando pienso en la cosmovisión con Dios, pienso en un guante. Este es un guante. Y yo, por alguna razón, no sé, mi genética es medio extraña, pero tengo manos como tortas y los dedos cortitos. No, sí, ya se compadeció mi esposa de mí. Entonces, para mí encontrar un guante que me quede es un logro. Y déjenme decirles, encontré uno. No juego mucho golf, pero una vez fui a jugar y encontré este. Y déjenme decirles, este guante me queda perfecto. Parece que lo hicieron para mí. Ahí está. Sí, siempre acá me quedaba ahí sí como medio dedo salido. Este me queda bien. Embona. Cuando agarro el palo de golf se siente bonito, aunque no le pegue bien. Y es lo mismo que sucede con mi cosmovisión judeocristiana, que mi experiencia como persona, mi experiencia y el sentido que le da a la vida el cristianismo es muy similar al sentimiento que tengo cuando me pongo un guante que me queda. Embona perfectamente todas las partes. Déjenme leerles un par de citas, pero una de San Agustín, que es muy relevante a esto. Decía él, y déjenme decirles, si leen la vida de San Agustín van a darse cuenta de cómo sufrió él para llegar al cristianismo. Este hombre llegó al cristianismo casi que a patadas, porque no quería. Su mamá estuvo orando por él mucho tiempo y dijo esto como conclusión en su vida. Dice: Dios, nos has creado para ti y nuestro corazón no descansa hasta encontrar descanso en ti. Y esto tiene sentido para mí porque he conocido lo que es no descansar, lo que es estar angustiado, pero también he experimentado la paz de Dios. He experimentado ambos lados de la moneda. Otra cita está un poco más larga del libro de Hechos, escribió Lucas. Y en el contexto de esto es que Pablo está hablando, y Pablo está hablándole a los griegos cuando va a su viaje a Grecia, y va con los atenienses y les dice esto: Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él. De un solo hombre creó las naciones de toda la tierra para que buscaran a Dios, y quizá, acercándose a tientas, lo encontraran. Ese es el propósito de la vida del ser humano, el poder unirse con la fuente de la bondad más grande. Dios es bondad en sí misma, la fuente del amor y verdad. Ese es el propósito. Esta es otra cita un poco más larga, pero ilustra de manera muy clara lo que experimenta el ser humano. Dijo Blas Pascal: ¿qué es, pues, lo que proclama este vacío dentro de nosotros y ese deseo, sino el que ya ha habido de antaño en el hombre una verdadera felicidad, de la que no le queda ahora sino la cicatriz y el espacio vacío que trata inútilmente de rellenar con todo lo que le rodea, buscando en las cosas ausentes el socorro que no obtiene en las presentes? Estas son, sin embargo, también incapaces, porque el abismo infinito no puede llenarse más que por un objeto infinito e inmutable, es decir, por Dios mismo.
Solo Él es nuestro bien verdadero, y desde que lo hemos abandonado, es cosa extraña que no haya en la naturaleza, que no haya nada en la naturaleza que haya sido capaz de ocupar su lugar. Astros, el cielo, la tierra, los elementos, las plantas, las coles, los puerros, los animales, insectos, terneras, serpientes, fiebres, pestes, guerras, hambres, vicios, adulterios, incestos. Y desde que ha perdido el verdadero bien, todo puede parecerle igualmente bueno, hasta su propia destrucción, aunque tan contraria a Dios, a la razón y a la naturaleza a la vez. Está hablando del suicidio. Los unos lo buscan en la autoridad. ¿Qué tal las pláticas de política en Facebook? Unos lo buscan en la autoridad, otros lo buscan en la curiosidad y en las ciencias, los otros en los placeres. Pero ninguna de estas cosas va a llenarte, va a llenarme, va a llenarnos. Esa es la conclusión de estos dos hombres sabios. Otro hombre sabio, Rabí Zacarías, un hindú que se convirtió al cristianismo, vamos a ver un poco más de él después. Pero dice esto: no puede haber reproche al dolor, al menos que asumamos la dignidad humana. Fíjense, no puede haber reproche al dolor, al menos que asumamos la dignidad humana. ¿Se acuerdan el ejemplo pasado del tiburón blanco que se come a las focas? No podemos decir, uy, eso está mal. Está bien para el tiburón, está alimentando. Pero si fuera un humano diríamos, wow, reprochamos ese dolor porque damos dignidad al ser humano. No hay razón para privarnos del placer, al menos que asumamos el valor humano. Y no hay legitimidad a la monotonía, al menos que asumamos un propósito mayor a la vida. No hay propósito para la vida a menos que asumamos un diseño. La muerte no tiene ningún significado al menos que busquemos lo que es eterno. Si no hay nada eterno, no hay nada de significado en la vida. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver? Una cita al final, no la voy a quemar ahorita. Pero yo creo que todo esto, toda esta experiencia nuestra que nos queda como guante, es también parte de la evidencia de que el ser humano tiene significado y tiene importancia en la vida. Entonces, si ponemos esto, la balanza se sigue moviendo porque hay significado y sentido en la vida. Se sigue moviendo la balanza y terminemos con estos puntos para casa. Esta es una de las citas que quería hablarles. Juan 8:33 dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pensemos en esto por un momento. Tuve un maestro, J.P. Moreland, y él una vez dijo algo en una clase que a mí me impactó. Me dijo, lo único con lo que estoy más comprometido que el cristianismo es con la verdad. Y eso a mí me hizo pensar. Me hizo pensar, por un lado, en los ateos con los que he hablado, que no hay cantidad de evidencia que los pueda convencer de la existencia de Dios. No hay cosa que tú les puedas decir a algunas de estas personas, porque ya están convencidos. Pero por el otro lado también hay cristianos que no importa, que no han sopesado la evidencia y dicen, bueno, es que a mí nada me convencería de la inexistencia de Dios. Ahora, creo que hay buenas razones para creer en Dios y muy malas razones para ser ateo. Pero tenemos que estar comprometidos con la verdad. ¿Sí o no? ¿Es importante la verdad o no? Es muy importante. Y esto es algo que nuestra sociedad se ha ido erosionando lentamente. ¿Qué es lo que hemos escuchado últimamente? No hay verdad. Mi verdad es mi verdad y la tuya es tu verdad.
es verdad con B chica y no hay verdad con B grande. ¿Sí? Eso se llama relativismo, lo vimos hace un tiempo. Pero Jesús dijo, la verdad te va a hacer libre. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad existe. Y después, ¿qué dijo Jesús también? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La singularidad de Cristo ante todas las demás religiones es impresionante, porque todas las demás religiones, ¿qué es lo que dicen? Tienen un fundador o un seguidor o un profeta, y este profeta dice, ¿quieres llegar a Dios? Este es el camino. Y son caminos distintos. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy el camino. Lo que tú hagas conmigo va a tener consecuencias eternas para ti y para tu alma. Eso es sin precedentes en todas las religiones del mundo. Jesús dijo, yo soy la verdad y yo quiero la verdad. Génesis 9:6 dice, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos ¿a qué? A su propia imagen. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo tratamos a la creación de Dios? Pero sobre todo, ¿cómo tratamos a las otras personas? Habla mucho de lo que hay en nuestro interior y de qué consideramos que son los demás. ¿Los consideramos a los demás, como dice la Biblia, como superiores a nosotros mismos? ¿O los consideramos como un poco más que el ganado? Y eso es lo que pasa en muchos países ahora. Vean países musulmanes donde la mujer no tiene mucho más valor que el ganado. Cuando fui a Mozambique, hay algunos lugares en las rancherías donde llegan y te pueden decir, ¿sabes qué? Me gusta tu esposa, ¿cuántas vacas quieres por ella? Es una realidad. Pero el ser humano tiene valor porque hemos sido creados a su propia imagen y a su propia semejanza. No lo olvidemos. Y finalmente, ¿por qué tenemos ese sentido de la eternidad dentro de nosotros? Bueno, Eclesiastés 3 lo dice. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de nosotros. Ese sentido de eternidad está en nuestros corazones. Por eso hay películas y escritos y libros como El Principito que nos mueven. Porque es ese anhelo de eternidad que tenemos dentro, de querer trascender. Y no es miedo o pánico a la muerte y imaginarnos castillos en el aire. Es un sentido que todos tenemos. Y creo que parte de ese sentido es esa eternidad, ese sentido nos lo puso Dios. Hay una frase de C.S. Lewis que me encanta y él dice, si en este mundo me encuentro donde los deseos que tengo no pueden ser satisfechos, mis deseos más profundos no pueden ser satisfechos en este mundo, y él se refería a este sentido de eternidad. O sea, si no hay nada en este mundo que puede satisfacer esa necesidad, a lo mejor fui creado para otro mundo. Y creo que ese es el sentido de eternidad que tenemos dentro de nosotros. Entonces, con Dios, la vida tiene sentido y significado. Por eso yo prefiero caminar con Él y por eso no soy agnóstico. Amén. Déjenme orar.